¿Qué vamos a ver justamente el día de hoy? Lo que el día de hoy te voy a enseñar es cómo crear el segundo punto, el segundo par ordenado de este diagrama momento-curvatura de manera aproximada. Es decir, hablaremos acerca del estado de fluencia o también conocido como el estado de excedencia. Comenzaremos con la explicación teórica y el desarrollo práctico en una hoja de MATLAB de lo que es el estado de fluencia para 4 casos. ¿Estamos listos? Comencemos. Vamos a comenzar a hablar acerca de las secciones simplemente armadas en flexión. Para eso me voy a ir justamente a este estado, al estado de excedencia, al estado de fluencia, como es conocido por muchos de nosotros. En esta etapa, el acero se encuentra en el límite de la excedencia, dice acá, mientras que el concreto no ha alcanzado su agotamiento. Y eso es algo que quiero que tengas en cuenta. Es decir, en este instante, en esta fotografía de la sección de concreto armado, se considera de que el acero acaba de alcanzar el estado de excedencia. Es decir, el acero acaba de alcanzar justo el instante en que está fluyendo, mientras que el concreto no ha alcanzado aún su estado de rotura o su estado de agotamiento, ¿sí? Se puede presentar un caso A, donde el concreto presenta un comportamiento lineal. Se puede dar un caso B, donde el concreto presenta un comportamiento no lineal al superar el 70% de su resistencia a la compresión F'C. Hay que tener en cuenta de que en este estado de excedencia el acero de refuerzo ha alcanzado la fluencia. Muy bien, pero lo que no se sabe exactamente qué sucede con el concreto en ese nivel de estado para el acero. Es decir, el concreto puede estar aún en su rango lineal y puede estar aún en su rango no lineal. Si tú te das cuenta, ya nos estamos separando en dos posibles casos para nuestro concreto, que viene a ser acá justamente la incógnita de que en qué momento o en qué estado se está encontrando cuando el acero está alcanzando su fluencia, porque ya sabemos que el acero alcanza la fluencia, pero desconocemos qué está pasando justamente con el concreto, teniendo en cuenta que esto es para una sección en donde solamente estoy considerando el acero en tracción, es decir, no hay acero en compresión, por lo tanto no entra esa variable, no existe aún ese incógnito. Entonces vamos a ver dos casos que te quiero explicar justamente el día de hoy. El caso A, si tú puedes ver acá en la presentación que estoy dando, me refleja a mí claramente lo siguiente: un comportamiento lineal del concreto. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Y préstame mucha atención. En esta situación, en este caso, yo ya sé que mi acero de refuerzo acaba de alcanzar la fluencia. Es decir, la deformación de mi acero en tracción, que es lo que tengo yo aquí, acaba de igualarse a la deformación de excedencia, que es justamente lo que tengo aquí. Muy bien. Entonces, pero, como ya te dije, no sé qué cosa ocurre con el concreto. Pero para este caso A, voy a suponer de que el concreto acaba de tener un comportamiento lineal, es decir, que aún permanece en su rango lineal. Si permanece en su rango lineal y yo miro acá arriba, es decir, que la deformación de mi concreto en ese instante aún sigue siendo menor a la deformación última de mi concreto, que es justamente 3 por 1000, que lo dice la norma, ¿no? En esa condición, yo estoy seguro de que mi concreto aún no ha superado su rango lineal. Es por eso que estamos en este caso. Pero ahora, este es un perfil de deformaciones. Si este perfil yo lo llevo a un perfil de esfuerzos, yo sé que justamente existe un esfuerzo por parte del acero en tracción, que es lo que tengo aquí. Como el acero ha alcanzado la fluencia, entonces el esfuerzo de mi acero obviamente es igual al esfuerzo de mi fluencia. Eso creo que no es discutible. Muy bien. Como el concreto ya he supuesto de que permanece lineal por esta primera condición, es de esperar que el esfuerzo de mi concreto también permanezca lineal. Y para que un concreto permanezca lineal, suponemos que tiene una distribución de esfuerzos de manera triangular. ¿Te acuerdas que explicamos los diagramas que me representaban el comportamiento de mi concreto y de mi acero? Para mi acero está utilizando el modelo conductivo elastoplástico, que es más conocido, que es más sencillo de desarrollar, y para mi concreto el modelo de Honstan, que es justamente para un concreto no confinado. Entonces, esos modelos constitutivos obviamente tienen un rango de parte lineal en el caso del concreto y una parte no lineal también para el caso del concreto. Y para el caso del acero tienen un estado que está antes de la fluencia y una situación que ocurre después de la fluencia. Hay que tener bastante en cuenta eso, ¿sí, muchachos? Entonces, el concreto alcanza obviamente una distribución de esfuerzos de manera lineal porque aún se sigue comportando linealmente. Y en ese caso, el concreto obviamente adopta una distribución de manera triangular. Al tener una distribución de manera triangular, digamos que se vuelve sencilla el equilibrio de fuerzas, porque acuérdate que después de los del diagrama de fuerza existe un equilibrio de fuerzas internas que tiene que ver una compatibilidad, porque tiene que ver justamente un equilibrio. Si yo miro acá, obviamente existe una fuerza en tracción por parte del acero y existe una fuerza en compresión por parte de mi concreto. Obviamente este par de fuerzas me genera un momento
interno, ¿no? La fuerza de compresión va a estar obviamente distribuido en esta gráfica triangular para mi concreto, mientras que la fuerza del acero obviamente va a depender del área de acero y de la deformación justamente de mi acero, que en este caso es el esfuerzo de fluencia porque estamos en el estado de excedencia, ¿sí? En este caso. Y en el caso B, como es lo que tengo acá con un cuadro rojo, ¿qué es lo que sucede? Si tú te das cuenta, tengo ahora lo mismo para el acero, es decir, el acero sigue permaneciendo en su estado de fluencia, mientras que tanto el concreto, como ya supuse en un caso A, que aún estaba en un rango lineal, en este caso B estoy suponiendo que el concreto ya no permanece en un rango lineal, es decir, ha superado el 70% de la deformación que lo permite aún estar en el rango lineal. Entonces, cuando yo miro el perfil de deformaciones y observo claramente, veo que el acero se iguala a la excedencia. Mientras que en el instante que la deformación de mi concreto, si bien es cierto, no ha superado la deformación última, porque eso sería el estado de agotamiento, sin embargo, a nivel de esfuerzos, yo tengo que el esfuerzo del acero es igual al esfuerzo de la fluencia, pero observa claramente acá qué es lo que sucede. Que el esfuerzo de mi concreto está entre un 70% del F'C y el verdadero valor del F'C. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te acuerdas que te dije que el concreto, para que permanezca lineal, su esfuerzo de su concreto tiene que estar por debajo del 70% del esfuerzo máximo, es decir, del F'C? Bajo esa condición, sigue estando lineal. Y para que escape del rango lineal, tendría que estar entre el 70% del F'C y el F'C. Es decir, me escapo del rango lineal, pero aún no alcanzo la rotura. Es como que estar en un estado intermedio para mi concreto. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos justamente en el caso B. Un comportamiento no lineal de mi concreto. Y eso justamente se justifica asumiendo de que el esfuerzo de mi concreto está entre estos dos valores, 70% del F'C y el valor del F'C. Entonces, cuando uno ve el perfil de esfuerzos, para el acero no hay problema, adopta justamente el esfuerzo de fluencia. Mientras tanto, para representar la gráfica de esfuerzos para mi concreto, ya no sería como en el caso anterior, que era una parte triangular, debido a que el esfuerzo de mi concreto era menor al 70% del F'C. En este caso, como estamos en un caso intermedio, se adopta una gráfica un poco distinta a la anterior. Ni triangular, ni el bloque de Wien, que sería justamente el estado que sigue, sino como una gráfica media trapezoidal, donde va a adoptar dos áreas contenidas en una sola área. Si tú te das cuenta, acá tiene una área rectangular y una área triangular. Es decir, se incorpora una nueva variable que lo vamos a usar más adelante, que es justamente la variable m. Porque obviamente yo en ambos casos, en el caso A y en el caso B, tiene la incógnita, muchachos. ¿Se acuerdan? En el estado de agrietamiento era justamente conocer el valor del eje neutro. Acuérdate que todo se resuelve cuando nosotros encontramos cuánto vale la profundidad del eje neutro, es decir, el valor de C, tanto para el caso A como para el caso B. Para el caso A es un poco más sencillo, mientras que para el caso B, como tenemos una gráfica de deformaciones distinta a una triangular, obviamente pues hay que resolverla y hay que encontrar una nueva variable, que es la variable m, que justamente va a ser la base de esa parte triangular, mientras que c menos m, por ser c justamente el eje neutro, obviamente encuentro el área de esa parte rectangular. Pero todo eso no te preocupes, lo vamos a explicar cuando entremos más detalladamente al caso B, ¿sí? Entonces, a nivel de fuerzas encontramos la fuerza en tracción de mi acero, y a nivel de fuerzas encontramos dos fuerzas para mi concreto. Se separa de esta manera, ¿no? Una fuerza de concreto 1 para la parte rectangular y una fuerza de compresión de concreto 2 para la parte triangular. Obviamente ambos forman una fuerza única en compresión que se equilibra con la fuerza en tracción y me genera ese par, que en este caso sería el momento de excedencia. Muy bien, esto era un resumen. Ahora expliquemos qué sucede en cada caso de manera más detallada, muchachos, ¿sí? Sigamos. Vamos a hablar acerca del caso A de manera detenida para que entiendas cuáles son las ecuaciones cuando solamente considero el acero en tracción. Como ya te expliqué, en este caso A, como yo tengo acá, tengo la sección que estoy asumiendo, que es una sección de base B con cierto acero en tracción, tengo un peralte efectivo y tengo una profundidad del eje neutro que va a ser mi incógnita a calcular más adelante. Ya tengo mi perfil de deformaciones, que ya te expliqué que hay acá, y tengo mi perfil de esfuerzos. Ojo acá, en el perfil de deformaciones obviamente aparece este ángulo que ya te expliqué en clases anteriores, que es justamente la curvatura, que también yo tengo que conocer. Porque al final, cuando yo desarrolle y encuentre el valor de C, al final yo tengo que mostrarte quién es la curvatura de excedencia y el momento de excedencia. Al final yo requiero ese par ordenado, pero dependen del valor de C que estoy encontrando.
Encontrándome en el perfil de esfuerzos, tengo que saber quién es T y quién es C, porque necesito hacer un equilibrio interno para saber justamente el valor del momento de fluencia, ¿ok? Entonces, si tú te das cuenta acá, la tracción del acero obviamente está dado por el área de acero por el esfuerzo de mi acero, que en este caso por estar en estado de excedencia es nada más que el esfuerzo de fluencia. Y para la comprensión de mi concreto, profesor, muy bien, como ya te dije, esta es una gráfica triangular. La fuerza en compresión no es nada más que el área que encierra esta parte triangular. Y esta área tiene como base el valor del eje neutro, que es C, y como altura el valor del FC, que no es el F'C, sino es un FC. Obviamente, entonces, esta es la área. Esa área es la fuerza en compresión. Si yo tengo acá, para sacar el área, requiero FC multiplicado por la base, que es C, multiplicado por la profundidad de la sección, que es B, y esto entre 2. Esto me da justamente a mí la fuerza en compresión para esa distribución triangular de esfuerzos para mi concreto en el rango lineal. Muy bien, entonces, si tú te das cuenta, acá ya empieza a aparecer una incógnita, que es justamente C, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Si yo ahora planteo un equilibrio, muchachos, ¿sí? Planteo un equilibrio entre la tracción y la compresión, obviamente pues he de esperar que tenga esta ecuación que yo tengo acá. Esta ecuación es nada más que el equilibrio que estoy haciendo entre la tracción y la compresión para el caso A, ¿ok? Ten en cuenta eso. Entonces, cada vez que yo hago un equilibrio, ya te he dicho en las clases pasadas que tienes que preguntarte quién es la variable que tengo y quién es la variable que me falta. Entonces vamos a hacer un rápido resumen, ¿sí? A ver, ¿el área de acero yo lo conozco? Claro que sí, profesor, porque ese va a ser dato de una sección que yo ya he diseñado con ciertas dimensiones y con cierta cantidad de área de acero en la parte de tracción. ¿El esfuerzo de fluencia lo conozco? Claro que sí, profesor, es dato, 4200 kilogramos centímetros al cuadrado. Muy bien. ¿El valor de B lo conozco? Claro, es parte de la geometría de mi sección. Excelente. El FC sí lo conozco, profesor. No, ten cuidado. No es F'C, es FC. Es un esfuerzo que está por debajo del F'C. Es decir, no lo conoces. Tú conoces el F'C, pero no conoces el FC. No te confundas. Muy bien. ¿El C lo conocemos, la profundidad del eje neutro? Claro que no, porque justamente ese es el objetivo a calcular en todo lo que te estoy enseñando. Encontrar la profundidad del eje neutro. Entonces, tenemos dos incógnitas ahorita para poder encontrar este equilibrio. Tengo justamente que conocer quién es el FC y quién es el valor del eje neutro. Muy bien, vamos por el primero. ¿Quién es el FC? Si tú recuerdas, por estar en un rango lineal, obviamente el esfuerzo no es nada más que el producto de ¿qué? Del módulo de elasticidad por su deformación. Y eso se aplica también para el concreto porque estamos en su rango lineal. Entonces, si yo miro acá, tengo que el FC no es nada más que el producto entre el módulo de elasticidad de mi concreto por la deformación de mi concreto. Entonces, si yo en vez de usar el FC uso este producto del módulo de elasticidad por la deformación de mi concreto y lo reemplazo en esta ecuación que yo tengo acá, obtengo lo que tengo acá. Y vuelvo a preguntar, ¿quién conozco y quién no conozco? Bien, FY lo conozco, AS lo conozco, B lo conozco, módulo de elasticidad de mi concreto también lo conozco, pero me aparecen ahora dos incógnitas. Me aparece que yo no conozco quién es la deformación de mi concreto y tampoco conozco quién es el valor de C. Es decir, no conozco a este señor y no conozco a este señor. Entonces hay que buscar de alguna manera de representar a la deformación de mi concreto en función del valor o de la incógnita del eje neutro. Porque al final lo que tú quieres encontrar es el eje neutro. Entonces hay que hacer que la variable que es la deformación de mi concreto esté en función del valor de C. ¿Cómo hago eso? Observa acá. En este perfil tú tienes un triángulo, muy bien, con un ángulo obviamente, y si tú aplicas semejanza entre los catetos que ya conoces, porque yo conozco este cateto y conozco este cateto y también conozco estos catetos, entonces puedo hacer una relación entre el esfuerzo del concreto, el esfuerzo de excedencia y el valor de C, que es mi incógnita. Y esa relación de semejanza de triángulos yo lo tengo justamente aquí. Mira, si tú desarrollas esta semejanza, tienes que la deformación de tu concreto es al valor de C, como la deformación de mi acero es justamente a este cateto que está acá. Y este cateto que está acá no es nada más que D menos C. Y es lo que tengo justamente acá, ¿sí? Tú lo puedes desarrollar tranquilamente, ¿sí? Si esto de acá yo despejo el valor de la deformación de mi concreto, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo justamente lo que tengo acá. Que la deformación de mi concreto es el producto de C
por la deformación de excedencia entre D menos C. Entonces, ya encontré quién es la deformación de mi concreto en función de la incógnita del eje neutro. Si yo miro a la deformación de mi concreto y me pregunto, a ver, ¿quién conozco dentro de la ecuación de la deformación de mi concreto? El C es la incógnita. Conozco la deformación de excedencia, conozco el peralte efectivo y otra vuelta C es la incógnita. Es decir, al final la deformación de mi concreto se queda en función del eje neutro. Y es perfecto, porque si yo inserto ahora esta expresión dentro de esta ecuación, obtengo esto que está acá. Es decir, este S yo lo inserté aquí, de tal manera que me dio todo esto que está acá. O sea, si tú miras bien acá, yo digo, ¿quién conozco nuevamente? Conozco el FY, conozco el AS, conozco el B, conozco el D, conozco la deformación de fluencia y conozco el módulo de elasticidad de mi concreto. Al final, la única variable desconocida aquí, ¿quién es? El C, el eje neutro. Si yo resuelvo esta ecuación, encuentro el eje neutro. Y si encuentro el eje neutro, el problema ya está resuelto. ¿Cómo así, profesor? Sigamos. Voy bajando. Obviamente esta es una expresión matemática para encontrar una de las formas como se puede encontrar, digamos, el valor de C a través de una resolución de una ecuación cuadrática, cosa que yo no voy a hacer, que lo que yo voy a hacer es explicarte otra manera de cómo resolver estas ecuaciones para encontrar justamente el valor de C. En este caso es muy sencillo, pero cuando veamos más adelante se va a ver un poco más complejo. Yo voy a hacer una programación básica, sencilla, en nuestra hoja de MATLAB, pero eso lo vamos a hacer justamente más adelante, ¿ok? Más adelante. Muy bien. Entonces, una vez que tú encuentres la resolución, ya sea por el método que tú quieras, vas a encontrar el valor del eje neutro. Obviamente un valor positivo, porque estamos para un caso real, ¿no? Después de haber encontrado el valor de C, yo ya no puedo, ¿me entiendes?, decir que se acabó el problema. Porque acuérdate, el caso A es un caso supuesto. Es un caso que está condicionado a que se cumpla una condición. ¿Y cuál es esa condición, profesor? Que el concreto no haya superado su comportamiento lineal. Por eso que estamos trabajando en un caso A, que el concreto aún permanece lineal. Por lo tanto, después de haber encontrado el valor de C, yo tengo que verificar lo que había supuesto en un inicio para saber si realmente me encuentro en el caso A. Es decir, yo tengo que verificar esto que está acá, muchachos, y no se olviden, tengo que verificar esto que está acá. Tengo que verificar que en verdad que el esfuerzo de mi concreto sea menor al 70% del esfuerzo del F'C. Si yo compruebo eso, en verdad lo que comencé trabajando en ese caso A es el correcto y me quedo con ese valor. Porque estoy trabajando suponiendo de que mi concreto aún permanece lineal. Y tengo que verificarlo al final de todo el procedimiento, ¿sí? Pero ¿cómo así, profesor? El FC, acuerda que es el producto de ¿quién? Del módulo de elasticidad, justamente por la deformación en mi concreto. Pero la deformación de mi concreto, si tú te acuerdas, dependía de ¿quién? Dependía del valor de C. Es decir, como yo ya conozco C, lo puedo reemplazar aquí y encontrar el verdadero valor de la deformación de mi concreto. De esa manera lo multiplico por el módulo de elasticidad de ese concreto y verifico que el esfuerzo de mi concreto que me está obteniendo sea menor al 70% del F'C. Si yo verifico justamente eso, problema resuelto, muchachos. Me encuentro en el caso A. Y al encontrarme en el caso A, entonces yo ya puedo hacer lujo de calcular cuánto vale el momento de excedencia y la curvatura de excedencia, donde obviamente el momento de excedencia sale por un equilibrio. Si tú miras acá, el momento de excedencia me sale esta expresión, que es el C multiplicado por D menos C tercio o el ASFY multiplicado por D menos C tercio. Profesor, ¿y eso de dónde sale? Bien, vamos acá. ¿Cuál es esta gráfica? Puedes hacerlo de cualquier forma. Puedes poner como pivot al T, por ejemplo, y hacer que la compresión te genere ese momento. Obviamente requieres, si este es el punto pivot, es tomar momento con respecto a este punto. Es decir, la compresión ataca en un punto que está justamente a C tercios medidos desde la fibra máxima compresión. Vean los muchachos, creo que eso no es complicado, ¿no? C tercios, entonces tendría D menos C tercios, que sería su brazo para la fuerza de compresión que me genera este momento. Por eso que tengo la compresión por D menos C tercios. Pero si yo tomo como pivot a este punto que está acá y hago que la tracción me genere ese momento, entonces tendría que la tracción, que es justamente el AS por el FY, multiplicado nuevamente por este brazo que es justamente D menos C tercio. Entonces, atacando de una o de otra manera llegas a la respuesta del momento de excedencia. Y la curvatura, profesor, aún más sencillo, porque la curvatura simplemente es, acuérdate que es este ángulo que está acá. Y este ángulo pues no es más que como una tangente entre la deformación de mi concreto entre el valor de C, o si lo quieres mirar por debajo, la deformación de fluencia entre este cateto que es D menos C.
cualquiera de las dos formas te da justamente el momento de excedencia y la curvatura de excedencia. Pero recuerda que esto es para un caso A, suponiendo de que mi concreto es un comportamiento lineal. Y profesor, ¿qué pasaría si yo al verificar o al querer verificar justamente esta condición que está acá, no cumplo con ello? Sencillo, no te encuentras en esa situación y estarías en un caso B. ¿En un caso B? Claro, ¿te acuerdas que el caso B que te expliqué? Este que está acá. Este caso B ahora es cuando el concreto ya no tiene un comportamiento lineal. Ha superado el valor del 70% de F'C, pero aún no el valor del F'C. Estamos en un rango intermedio para mi comportamiento de mi concreto. Ten en cuenta siempre eso. Como yo ya te resumí esto hace unos momentos, tengo este perfil de sección, tengo las áreas de acero que tengo acá, tengo este perfil de deformación, donde yo ya sé, ¿me entiendes? Que por este caso aparece una nueva variable llamada M. Ya te expliqué que era justamente por esta distribución de esfuerzos de mi concreto, una parte rectangular y una parte triangular. Quiero que tengas en cuenta que la deformación de mi acero es igual a la afluencia y que la deformación de mi concreto sigue estando por debajo de la deformación última de mi concreto, pero a nivel de esfuerzos, el acero alcanza obviamente el esfuerzo de excedencia, pero el esfuerzo de mi concreto está en este rango. Importante que lo tengas en cuenta. Mira acá que el esfuerzo de mi concreto está entre el 70% del F'C y el verdadero valor del F'C. Estoy en ese rango que luego yo tengo que verificar. No te olvides. Entonces, cuando yo ya tengo este perfil de fuerzas, como puedes ver acá, obviamente hay que hacer un equilibrio, ¿no? Hay que saber quién es T, quién es C1 y quién es C2. Muy bien. Acá no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque T, yo ya sé que es el producto de AS por FY. Aquí, nada novedoso. Entonces, empecemos a ver quién es C. Yo sé que C es la suma de C1 más C2, o sea, lo que me contribuye la fuerza en compresión 1 y la fuerza en compresión 2 porque están aplicadas a dos gráficas de distribución de esfuerzos diferentes. Muy bien, entonces, si yo miro quién es C1, C1 es el producto de la base por su altura, por la profundidad que es justamente de la sección que es B, ¿no? Si miro acá, esto de acá, como todo es C, y yo llamé a esta base de este triángulo M, que es la nueva variable que luego yo tengo que saber quién es M, entonces sí, que esta nueva base es C menos M. C menos M, ¿por quién? Por esta base que es justamente el 0.85 del F'C. De eso acá no te preocupes, también te voy a explicar un poquito más adelante por qué es esta deformación que se está tomando, ¿sí? Porque no es parecido a lo que ocurría en el bloque de Winen, no te confundas. En el bloque de Winen te puedes pensar de que este valor también se está repitiendo y que estamos como que mezclando las cosas. Pero no te preocupes, eso te voy a explicar luego más adelante, ¿sí? Entonces, esta área es 0.85 de F'C por C menos M por la profundidad de la base de la sección. Ese es el valor de C1. Más, hago lo mismo con el C2. El C2 obviamente es M multiplicado por ¿quién? Por 0.85 del F'C, que es lo que tengo acá yo arriba. Obviamente como es un triángulo entre dos. Ya tengo la suma de lo que contribuye C1 y lo que contribuye C2. Si yo desarrollo todo esto, al final encuentro la expresión general para el valor de la fuerza en compresión, que lo tengo justamente aquí. Obviamente agrupando y ordenando encuentro todo esto que está acá. Y si tú te das cuenta, mira qué sucede acá. Dentro de C hay varias variables. Obviamente la que no conozco es C y M. Porque lo demás ya no lo voy a ver, pero te das cuenta que es totalmente conocido. Tienes el F'C, el valor de B. Entonces, nada novedoso. Profesor, ¿cómo es ese caso de que este esfuerzo en esa fibra extrema se iguala al 0.85 del F'C? Eso no me quedó claro. No te preocupes, ahorita te lo explico. Se establece un modelo bilineal equivalente elastoplástico para representar el comportamiento no lineal de mi concreto. Para ello se obtiene la siguiente deformación elástica de mi concreto. Es decir, acuérdate que esta gráfica de deformación que ves acá, o de esfuerzo, perdón, que tú ves acá, es una gráfica que no es ni rectangular, ni parabólica, ni triangular. Es una gráfica intermedia. Y esta gráfica, que es el comportamiento real de mi concreto, que es la gráfica de esfuerzo que está acá, que es como una media parábola, para tratar de hacerla sencilla, se la ha representado por esta gráfica que es una gráfica trapezoidal. Es decir, la gráfica real del concreto, cuando ya pasó el comportamiento lineal, por estar entre el 70% del F'C y el F'C, adopta un comportamiento, una gráfica media parabólica, no tan parabólica, que hay que darle una solución. Para hacer eso justamente hacemos uso de una gráfica equivalente, que es justamente esta gráfica que tú ves acá, media trapezoidal. Pero para hacer que esta gráfica media parabólica se equivalga a justamente esta gráfica trapezoidal, usamos un modelo elastoplástico para el concreto en esta condición. Es decir, esta gráfica que ves acá, aquí, es como si fuera esta gráfica en color negro.
que ves acá. La gráfica en color negro simula esta gráfica que está acá. ¿Ok? Entonces, hay que encontrarle una gráfica equivalente. ¿Y cómo encuentro yo una gráfica equivalente? Si yo planteo una gráfica bilineal, que es la que está en color rojo, para que estas gráficas sean iguales, la área encerrada por la gráfica en negra debe ser igual al área encerrada por la gráfica bilineal de color rojo. Creo que eso está más que claro. Entonces, para encerrar esta área, para que sean iguales, obviamente aparece una variable llamada SY. Y ese valor de SY es el valor de 0.0008. Valor que es demostrado tranquilamente cuando hago una equivalencia de áreas. Porque acuérdate que este modelo en color negro es parte de la ecuación de Hongstan, que está arrancando desde 0 hasta un valor de f'C. Justo hasta ahí termina. Entonces, con esta gráfica bilineal y con este punto encontrado, yo puedo saber quién es esta área encerrada. Y para encontrar esta área encerrada, cuando yo igualo las áreas, encuentro que justamente esta parte de acá en horizontal en rojo es nada más que 0.85 del f'C. Por eso que este 0.85 de f'C adopta esta fibra o esta línea de deformación o de esfuerzo para completar el área de la sección rectangular. ¿Sí? Bueno, profesor, ¿y cómo yo sé exactamente que el valor del SY es 0.008? Yo te voy a demostrar más adelante a través de una integral, porque al final lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: igualar esta área en color negro con esta área en color rojo. Obviamente esta área en color negro es una gráfica diferente que tiene una ecuación. Obviamente es parte de la ecuación de Hongstan, porque es un modelo de Hongstan. Tengo que integrar esta área bajo la curva e igualarla a esta área. Como yo ya conozco el 0.85 de f'C, estoy suponiendo de que no conozco este SY. Entonces al final despejo el valor de SY y sale justamente el valor de 0.0008. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer justamente también más adelante con nuestra hoja de Matka, no te preocupes. Como yo ya tengo T y yo ya tengo C, entonces ¿qué es lo que sucede? Tengo que hacer obviamente una equivalencia. O sea, este es mi T, la tracción, y este es mi C. Porque al final todo se resumió a esta expresión. Entonces, nuevamente voy acá. Si yo hago un equilibrio, la compresión le igualo a la tracción, nuevamente me vuelvo a preguntar, ¿quiénes son las variables que yo conozco y quiénes son las variables que yo no conozco? Muy bien, sencillo, profesor. Preguntémonos. ¿F yo lo conozco? Claro que sí. ¿A ese lo conozco? Claro que sí. F'C lo conozco, excelente. B lo conozco, perfecto. Profesor, vuelvo a lo mismo. No conozco C y menos aún conozco M. Entonces, así como hicimos en el caso anterior, hay que ver la manera de cómo llevar a M en función de C, porque al final a mí lo que me importa conocer es C y no tanto M. M es parte del proceso. Entonces voy a expresar a M en función de C. Muy bien. Entonces, cuando yo despejo toda esta ecuación que está acá, despejo y encuentro esto que está acá. Que el C, que es lo que yo quiero encontrar, está en función de todo esto que ves acá. Obviamente el C nuevamente vuelve a estar en función de M. O sea, es decir, requiero M para conocer C. Entonces, ataquemos M. ¿Cómo hago eso, profesor? Mira, regresemos al perfil de deformaciones. Está acá. Como este M era justamente la base de este gráfico de esfuerzos para mi parte triangular de la gráfica total, que era una trapezoidal, este M debe estar obviamente dado por acá una pequeña deformación que si yo la llevo hasta acá, es esta deformación que es SY. Acuérdate que SY es esta deformación. SY es la deformación que permite que justamente se ocurra este quiebre entre la parte rectangular y la parte triangular. Entonces este SY no es nada más que este que está acá, justo esta deformación y justo esta deformación que está acá. Acá está, este es justamente SY. Entonces aparece la variable M y la variable de deformación SY. Lo bueno que SY yo lo conozco, que es 0.008. Entonces si yo quiero expresar este M en función de datos que yo ya conozco, ¿lo puedo ir para arriba o para abajo? Me conviene ir más para abajo, porque abajo yo conozco quién es el valor del ES, que es igual justamente al EY. Hago una semejanza de triángulos. Digo acá, el SY es AM, como el EY es a este cateto que es D menos C. Y es justamente lo que yo tengo acá. Acá está. Esta es la resolución de haber entendido esta parte que está acá. Muy bien. Tengo acá que el SY, que yo lo conozco, es al valor de M, como el EY, que también lo conozco, es a D menos C. Si yo despejo aquí y encuentro M, voy a decir que M es igual al producto de SY por D menos C entre EY. Me vuelvo a preguntar, dentro de la expresión de M, ¿quién es el que conozco y quién es el que no conozco? Bien, SY lo conozco, claro que sí, profesor, está acá el dato. D lo conozco, claro que sí.
¿Ella lo conozco? Claro que sí. No conozco C. Acabo de expresar a M en función del eje neutro. Y si ese M, ese valor, yo lo llevo justamente a esta expresión, hago que todo quede en función del valor del eje neutro. Muy bien. Sustituyo y se tiene la profundidad del eje neutro. Veo acá claramente y obtengo esta expresión. Obviamente esta es una forma de cómo resolver C. Es una. Yo te voy a enseñar otra a través de una programación básica, ya te dije en MATLAB+, pero hay que igual explicarlo por si alguien quiere hacerlo de esta manera, ¿no? El C lo tengo acá, sigo despejando, y esto ya te lo dejo a ti para que tú entiendas un poco. Despejo C, sigo despejando C, y al final lo que voy a tener es justamente esta expresión para el C. Acá está, el C al final va a ser toda esta expresión que está acá. Sí, claramente. Entonces no es complicado resolverlo. Recuerda que estamos tomando en cuenta que solamente hay acero en tracción. Cuando yo incorporo el acero en compresión, ya se vuelve un poco más complejo. Por eso que sigo utilizando la programación, que te lo voy a explicar desde un inicio para que puedas captarla de manera mejor, ¿sí? Cuando yo ya encuentro el valor de C, problema resuelto, como te dije, problema terminado, vámonos a casa. No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué sucedía? Tengo que verificar la condición que yo he supuesto. ¿Cuál condición, profesor? ¿Cómo que cuál condición? ¿Te acuerdas que yo te dije, para que estés en el caso B, donde el concreto ya superó su rango lineal, el FC de mi concreto tiene que superar el 70% del valor del F'C y obviamente ser menor al F'C. En ese rango, el esfuerzo de concreto tiene que estar para estar en esta condición del caso B. Entonces yo tengo que verificar de todas maneras que me encuentro en ese caso. No puedes suponer, acá no se supone mucho, acá tienes que verificarlo. O también puedes verificar que la deformación de mi concreto sea menor, obviamente, a la deformación última. Esos dos casos son importantísimos verificarlos. Este esfuerzo de mi concreto, ¿cómo yo lo calculo? ¿El producto del EC por su deformación de mi concreto? Ya no. Eso es cuando es lineal. Acá estamos suponiendo de que no es lineal. Entonces no puedo usar una ecuación de la parte lineal para responder una parte no lineal. Entonces, profesor, ¿cómo encuentro el FC? ¿Quieres saber cómo lo encuentras? Quédate conmigo todavía para enseñarte cómo hacerlo con una hoja de MATLAB. Quédate conmigo, te lo voy a repetir, que te voy a enseñar más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez ya comprobado esto que está acá, verificado que estás en esta condición no lineal, problema terminado. Es decir, podemos encontrar el momento de excedencia y la curvatura de excedencia para el caso B, donde el concreto está en un comportamiento no lineal. ¿Y cómo encuentro eso? Obviamente si, por ejemplo, tomo como pivot el punto que está acá, que es de la atracción de mi acero, obviamente este momento de excedencia está dado por la suma, por el aporte de lo que es el concreto 1 más el concreto número 2, ¿sí? Y tengo acá justamente esta expresión, que está en función de ¿qué? De D, C, que ya lo conozco, y M, profesor. ¿El M? ¿Cómo quedamos con el M? No te preocupes. Si tú ya conoces C, ya puedes conocer M, ¿o me equivoco? ¿Acaso no está acá? Si tú ya conoces C, ya conozco M. Eso no ha terminado. Con el C se resuelve todo, muchachos, no te preocupes. Entonces, conozco M y ya puedo representar, obviamente, esta ecuación para mi momento de excedencia, ¿no? Como ya conozco D, C, M, C1 y C2 también lo conozco. ¿Cómo así, profesor? C1 lo tenemos líneas arriba. C1 estaba por toda esta expresión que está acá. Y C2 estaba por toda esta expresión que está acá. ¿Ok? Este es C2 y esto es C1. ¿Ok? Conozco C1, conozco C2, conozco C, conozco M y encuentro el momento de excedencia. ¿Y la curvatura de excedencia, profesor? Sencillo, porque la curvatura de excedencia no es nada más que la división ¿entre quién? Entre la deformación de mi concreto y el valor de C. Mi concreto entre el valor de C. Una tangente en este gráfico o en este perfil de deformaciones que es un perfil triangular. Así encuentras el momento de excedencia y la curvatura de excedencia para el caso A y para el caso B, considerando solamente acero en tracción. Profesor, ¿y si en este caso existiera o yo quisiera considerar el acero en compresión, cambiaría la situación? ¿Se volvería mucho más complejo? ¿Aparecerían nuevas condiciones? ¿Qué condiciones aparecen, profesor? O repito lo mismo. Te adelanto que no es lo mismo, muchachos, ¿sí? Cuando yo considero el acero en compresión, la cosa se vuelve un poco más compleja, un poco más tediosa, pero no imposible de resolverla. Si quieres hacerla de una manera más completa y más perfecta, entonces quédate conmigo que te voy a explicar eso a continuación.